Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperando se encuentren ustedes muy bien. En esta ocasión hablaremos un poco acerca de las obligaciones civiles y las obligaciones naturales. Las obligaciones son una parte fundamental del derecho civil salvadoreño, ya que éstas desempeñan un papel esencial entre las relaciones jurídicas entre individuos y también entre entidades. En el estudio del derecho de obligaciones existen dos conceptos claves que son las obligaciones civiles y las obligaciones naturales. Estos dos tipos de obligaciones se distinguen por su capacidad de ser exigibles y también por las implicaciones legales que conllevan. Obligaciones civiles. Las obligaciones civiles son aquellas que dan derecho a las partes involucradas para poder exigir el cumplimiento de aquella obligación. Cuando hablamos de obligaciones civiles, hablamos de obligaciones que están respaldadas por el sistema legal, de tal manera que se pueden hacer cumplir mediante medidas legales. En otras palabras, si una parte no cumple con la obligación, la parte afectada tiene el derecho de ir a un tribunal para exigir la reparación de aquel daño causado. En el sistema legal salvadoreño o en el Código Civil salvadoreño, en el artículo 1341, encontramos que son obligaciones civiles o meramente naturales, en este caso hablamos de civiles, aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento. Un ejemplo claro acerca de una obligación civil, hablamos del contrato de arrendamiento de un bien inmueble. Cuando dos individuos firman este contrato, le dan el origen a una obligación pues estamos hablando en cuestión civil. O sea, cuando los individuos firman, le dan el origen a una obligación civil, que esta está respaldada por el sistema legal de tal manera que a través de la ley se puede hacer cumplir a la parte que en su momento no quiera cumplir con la obligación. Muy bien, ahora vamos a hablar de las obligaciones naturales. Hablamos de las civiles, que por una parte ellas dan el derecho, ¿verdad?, de exigir el cumplimiento de ella. Por otro lado, las obligaciones naturales, por otro lado, no dan el derecho o no dan inmediatamente el derecho de exigir el cumplimiento de ellas por medio de medidas legales. Más sin embargo, al cumplirse voluntariamente, ¿verdad?, dan el derecho al que cumple de retener aquello que se dio o pagó a razón de ellas. En el artículo del Código Civil mismo que hemos mencionado, en el 1341, nos habla acerca de las obligaciones naturales, que son aquellas que no dan el derecho de exigir su cumplimiento, pero que al cumplirse voluntariamente, ¿verdad?, permiten al que cumple o permiten retener lo pagado o dado, como hemos dicho, en razón de ella. Un ejemplo claro de estas obligaciones naturales pues se puede dar en una situación en donde a lo mejor un amigo no tiene cómo pagar una medicina que le urge pues comprar, ¿verdad? Vengo yo y le hago un préstamo, como amigo de confianza que es, pues yo lo apoyo, yo le hago un préstamo sin necesidad de hacer un contrato o convenir legalmente en un oficio. Pues yo por confianza y por amistad le hago ese préstamo y pues también quedamos en acuerdo con él de que él me va a pagar cuando él pueda y como él pueda, ¿verdad? De esta manera pues se entiende que esto es una negociación basada en la confianza, basada en la amistad. Suele darse esto basado en la buena fe. Eso es pues en razón de lo que estamos hablando, de una obligación natural, ¿verdad? La persona que ha hecho aquel préstamo se siente obligada, ¿verdad?, moralmente a cumplir con la obligación. Muy bien, hasta acá hemos tratado de explicar lo que son las obligaciones civiles y las obligaciones naturales, y en resumen decimos que las obligaciones civiles son aquellas que se pueden hacer cumplir mediante el sistema legal o mediante la ley, ¿verdad?, o medidas legales. Pues estas ayudan a que la parte o las partes puedan exigir su cumplimiento, ¿verdad?
Por otro lado, las obligaciones naturales dijimos que no precisamente son exigibles por la ley, mas sin embargo cuando éstas se llegan al cumplimiento de ellas, pues también permiten retener, ¿verdad?, ya sea el pago o lo dado en razón de ellas. Pues hasta acá esta breve explicación acerca de las obligaciones civiles y naturales. Sería entonces hasta la próxima. Nos vemos.